Bien, pues ya hemos hecho dos lecturas, una en el Antiguo Testamento, en el Salmo 27, muy conocido de todos nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Nos dice con toda seguridad el salmista aquí. Y bueno, pues vamos a regresar ahí al Salmo 27, que es donde tomo para poder dar este mensaje, que pues le he puesto las palabras que dice ahí: Jehová es la fortaleza de mi vida. Así le he puesto, la fortaleza de mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tenemos una gran fortaleza, tenemos una roca de refugio a donde podemos ir en tiempos difíciles, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta hora por la vida de tu pueblo que está aquí atento para recibir tu palabra, Señor, que podamos estar reverentes, podamos estar atentos, Señor, y Padre, a lo que tú tienes que decirnos. Bendice esta palabra. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Bien, pues aquí en esta escritura podemos ver pues unas palabras de confianza total por parte del salmista, como dice aquí: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Podemos ver aquí en la lectura que acabamos de hacer también en Juan capítulo 6, el versículo 16 y siguientes, unas palabras también que Jesús dice. Él les dice en el versículo 20: yo soy, no temáis. Y podemos nosotros acercarnos con toda confianza al Dios Todopoderoso, al Hijo también, porque aquí podemos ver y escuchar al Hijo ante esta tormenta, ante pues sí, es un gran viento que soplaba, dice el 18, y pues ellos están angustiados, pero al final Él los calma. Dice: ellos con gusto lo reciben en la barca, la cual llegó enseguida a tierra donde iban. Dios puede ocupar los espacios vacíos en nuestras vidas, pero debemos buscarlo como lo buscaba David. David vivía en una constante devoción a Dios, en la oración, en el canto, en la búsqueda de Dios. Hay momentos oscuros y es en esos momentos que podemos ver la luz de Dios, como dice este primer versículo, y el momento en que podemos ver la salvación de nuestros enemigos, porque nuestros enemigos están prontos a devorarnos, ¿no? Dice también la Escritura: Satanás anda como león rugiente mirando a quien devorar, y va a devorar al que está débil, y va a devorar al que no está bien afianzado y no está bien seguro sobre la roca. Ya Jesús hace por ahí también un paralelo, ¿verdad?, acerca de edificar sobre la roca o edificar sobre la arena. Así que muchas veces recorremos a Dios con frecuencia cuando ya vivimos en una situación desesperada, o sea, y tenemos que ir como David antes de. David buscaba a Dios todos los días, no solo cuando estaba en angustia, no solo cuando estaba en problema, no solo cuando estaba afligido. Jehová era la fortaleza de su vida. Él puede decirlo aquí en este versículo 1 del capítulo 27 de los Salmos. Entonces, uno puede decir: bueno, ¿qué tenía de especial David? Y podemos leer, vamos a ir a 1 libro de Samuel, capítulo 13. ¿Qué dice ahí el versículo? Bueno, hay toda una historia, no es un solo versículo, del 14 al 22. ¿De qué nos habla ahí? De la búsqueda de ese rey para Israel, cuando va a ser sustituido Saúl. Y ahí nosotros encontramos a un hombre, ¿cómo? Conforme al corazón de Dios. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 14 al siguiente. Entonces David, siendo un joven adolescente, fue elegido por Dios para sustituir a Saúl, porque había cometido varios errores Saúl. Entonces de todas maneras su reinado duró 40 años, lo mismo que duró el de David, pero fue elegido para suceder al rey Saúl.
¿Y por qué? Porque era especial, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que tenía tiempo con Dios, pasaba tiempo con Dios, con su Creador. Entonces recordamos a David como ese pastorcito sin entrenamiento militar, que se enfrenta a Goliat y lo vence en el nombre de Dios. Porque él lo dice así, ¿verdad? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Dios de los ejércitos. Él sabía en quién confiar. Y los textos antiguos presentan pues a David como un guerrero poderoso, como un diplomático astuto y también como un músico talentoso. Los salmos nos dan evidencia de todo eso, ¿no? Sin embargo, con todos estos dones y talentos y las ocupaciones que David tenía, se daba tiempo para pasar con Dios. Entonces, pasó por muchas pruebas en su vida, por muchas dudas también en su vida, por muchas circunstancias. Es admirable. Yo creo que hay muchos ejemplos increíbles de hombres y de mujeres en el texto bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, y es todo un héroe David. Los años de David a solas con Dios forjaron un carácter ejemplar y una fe inquebrantable también. Y bueno, a través de su soledad, a través de sus luchas, David aprendió a depender completamente de Dios. Cada versículo de este hermoso salmo que fuimos leyendo da testimonio de eso, depender totalmente de Dios. Dice el versículo 2, dice: cuando ellos se juntaron contra mí, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. O sea, él estaba resguardado, protegido por la fortaleza, por la roca de su salvación, como dice. Entonces, el versículo 3, por eso dice con toda confianza: aquí un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esa es la vida y esa es la historia de este gran hombre de Dios, el que podía decir: él es la fortaleza de mi vida. Sigue diciendo el versículo 3: aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré preocupado, yo estaré deprimido. No, dice: yo estaré confiado. Qué bueno que nosotros también, en base a pues nuestra relación con Dios, podamos decir eso, como David lo dice. El carácter de David nos enseña a cómo enfrentar nuestras propias luchas. Eso es lo que podemos aprender hoy de esta palabra y de este bello salmo, y de cómo vencer a los gigantes que nos acechan. Él venció a un gigante en esa lucha contra aquel hombre, ¿verdad? Contra Goliat, y Dios estuvo de su parte. Así que él vivió una fe que obra, una fe que actúa, porque él, cuando le quieren poner la coraza para ir a la lucha, dice: no estoy acostumbrado a esto. O sea, y ya he luchado contra leones, contra los osos, cuando quieren atacar al rebaño, y he salido victorioso. ¿Por qué? Porque Dios estaba de su parte. Así que la fe de David, pero déjenme decirle que la fe requiere de compromiso. Sí, la fe es dada por Dios, pero también nosotros debemos de actuar, debemos de proceder. Dice la misma Escritura: aumentanos la fe. ¿Cómo podemos vivir la fe? ¿Cómo podemos vivir con una fe aumentada? Pues es a través del compromiso con Dios, a través de la consagración con Dios, a través de pasar tiempo de calidad con Dios y ver la presencia de Dios en todas las circunstancias de tu vida, como podemos ver aquí. Y entonces, si tú tienes fe, Dios acudirá en tu auxilio cuando todo lo veas oscuro, porque dice: Dios es mi luz. Cuando lo veas todo oscuro, si tienes fe, Dios acudirá en tu auxilio cuando todo parezca perdido, cuando hayas perdido las fuerzas, porque ahora Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza.
Cuando se junten contra ti los malignos, cuando se junten contra ti los angustiadores, como dice el texto, cuando se junten contra ti tus enemigos, cuando se junten contra ti aún ejércitos. Ya les he contado esta historia de un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, y ella cuenta una historia en la que están unos hermanos en la iglesia orando en un día de oración, y el pastor, por diferentes circunstancias y razones, no pudo ir ese día y se quedó en casa con su familia. Todo eso tiene un antecedente de por qué se había quedado en su casa. Y entonces dice que en la iglesia todos los que estaban reunidos en ese día de oración estaban orando por el pastor, y que ellos sintieron esa necesidad, estaban orando por los motivos, ¿verdad?, que estaban expuestos, pero de repente se pusieron a orar por el pastor, y que en esa oración estaban pidiendo protección para él. Y después se cuenta en esta historia de Rebecca Brown, que dice que ellos también estaban orando en su casa, el pastor y su familia, y que de repente ellos vieron un ejército que rodeaba su casa, pero un ejército de ángeles. Y estaban orando también en una iglesia satánica, porque Rebecca Brown fue una sacerdotisa de Satán, pero se convirtió al evangelio. Y estaban orando por destrucción para la familia del pastor. Entonces vino un ejército de esos que habla Efesios 6, ¿verdad? De huestes de maldad en las regiones celestes. Y cuando ellos llegan a atacar al pastor y a su familia, encuentran un cinturón de protección de ángeles, y que fue enviado por la oración de aquellos hermanos que estaban en aquella iglesia. Sintieron la necesidad de pedir y de orar por el pastor. Entonces, si tienes fe, Dios acudirá en tu auxilio, aunque ejércitos acechen. Al final, tu confianza viene del Señor, porque lo has tomado como tu fortaleza, como tu roca, como tu refugio. Hay tres elementos que quisiera resaltar en este capítulo 27 de los Salmos de David, y que son la razón, creo yo, por la que él puede decir: yo estaré confiado. Hay una de las palabras en el versículo 3: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y él está confiado por tres razones. Uno, porque ha hecho una demanda a Dios, ha hecho en el 27:4 una promesa en el 27:6 y una petición en el 27:11. Entonces, lo primero que hace es una demanda. O sea, ahí en el versículo 4 dice: una cosa nada más he demandado a Jehová, y esta buscaré. ¿Y qué es lo que ha pedido ahí? Dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Él fue el principal promotor para levantar la casa de Dios. Cuando él hace oración, todavía no está levantada el templo, porque lo levanta después su hijo, años después. Pero él pasaba tiempo con Dios en el tabernáculo. Conocemos que ya había un tabernáculo, ¿verdad? O en su casa, también en el palacio del rey. Entonces dice aquí que él hace una demanda, hace a Dios una petición muy especial. Yo creo que cada uno de nosotros podemos tener tiempos de anhelos, tiempos de sueños, y el sueño de él era ese: una cosa he demandado a Jehová,
Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Y todos los días, no dice solamente de cada fin de semana, no dice de cada domingo, de cada sábado, sino todos los días. Y aquí, pues, uno pudiera pensar cuál es nuestra demanda a Dios, cuál es nuestra petición, nuestro anhelo a Dios diario, ¿no? Y a lo mejor nos encontramos que son muchas cosas muy diferentes a esta, ¿no? Entonces aquí él pedía con esta oración su presencia, su sombra. Él pedía pues su cobertura, él pedía comunión con Dios en este simple demanda, en este simple pedido. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. A mí me gusta estar mucho en un jacalito que tenemos por allá en Morelos, y es hermoso el amanecer, el canto de las aves, el canto de los gallos, el sol, el aire, todo es muy bonito ahí. Y yo creo que así pensaba David, qué hermoso es estar. Yo creo que así debería también nuestro deseo, venir con gozo, con alegría, estar en la casa de Dios, y no solamente un día, sino todos los días, ¿verdad? Quizás no podemos viajar hasta acá, hasta este templo, pero en nuestros hogares tenemos perfectamente el tiempo, quizás, yo creo que si no hay que hacerlo, para pasar todos los días en la presencia de Dios, en una relación diaria, no de cada semana, ¿verdad? Y pues en un compromiso de venir ante su presencia y disfrutar una continua presencia de Dios. Entonces tenemos que hacer el tiempo cada día para eso, para sentir ese anhelo como David, y pues doblar nuestras rodillas en la presencia de Dios en esos tiempos. Debemos de tener la voluntad. La amistad y el compañerismo requieren compromiso. Las amistades se cultivan. Alguien me decía, las malas amistades se podan, ¿no? O sea que si hay alguien que no te está llevando algo bueno, pues córtalo, ¿no? Pódalo. Entonces, las amistades se cultivan, el compañerismo necesita pasar tiempo de calidad, cada uno de nosotros con Dios, como un amigo. Haz de Dios tu amigo, compártele todo, tus alegrías, tus tristezas, tus dolores, todo. Él está atento para escucharnos, y dice aquí, Él nos ocultará del mal en lo reservado de su morada. Dice el versículo 5, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El refugio, la roca, la fortaleza de Dios para él. El versículo 6 hace una promesa a él. Después de que haya levantado su cabeza sobre sus enemigos, él hace una promesa. Dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es una promesa. Es una promesa que nace con Dios. Una promesa de seguir elaborando cantos, de seguir cantándolos. Una promesa de traer sacrificios de júbilo. No sé exactamente a qué se refiere. Me faltó ahí más hermenéutica o exégesis para poder saber, porque hay muchos tipos de sacrificios, pero el sacrificio de júbilo no sé exactamente a qué se está refiriendo aquí el autor, David. Y cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Dice Eclesiastés, capítulo 5, dice, porque Dios no se complace con los insensatos, mejor cumple lo que prometes, o mejor no lo prometas, ¿no?
es hermosa la palabra de Dios. Así que los salmos son la evidencia de esta promesa. Escribió muchos salmos y son la evidencia que deja este himnario para entonar cantos. Dice: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Qué excelencia en la vida de David. Y tercero, en el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame. Él hace una petición. Yo creo que cada día nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal, entre hacer lo bueno, hacer lo malo, y yo creo que Él es lo que está pidiendo acá: enséñame camino de rectitud. Yo creo que guíame por senda de rectitud. Dice, si hay algo con lo que cada día luchamos, cada uno de nosotros, es con hacer lo correcto. Si me paso el alto o no, simplemente. Si devuelvo el cambio que me dieron de más o no lo devuelvo. O el billete que veo que se le cayó a la persona que está delante de mí y no le quiero decir nada y lo tomo. O sea, tenemos que estar pidiendo también a nuestro Dios. Y dice: enséñame, Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Y al igual que David, debemos pedir cada uno de nosotros que nos enseñe el camino, que nos muestre el camino, porque estamos constantemente en esa decisión, y a elegir correctamente entre el bien y el mal, a caminar por sendas de rectitud. 1 Corintios 10:12 dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y David mismo cayó, lo podemos ver fallando, y Dios no encubre errores, ¿verdad? Y podemos ver el error que comete ahí con Betsabé, y pues no solamente con Betsabé, manda a matar al esposo, a Urías Eteo. Entonces estamos constantemente cada uno de nosotros siendo probados. David fue un hombre muy exitoso, pero no basaba su éxito en el afán y la ansiedad de decir: me tengo que levantar temprano, me tengo que acostar tarde para poder gobernar esta nación, para poder luchar contra mis enemigos. No. O sea, él basaba en Dios su fortaleza, en el contacto y la comunión con Él. En eso estaba basado su éxito. Dice Mateo: buscad primeramente a Dios su justicia y todo lo demás te será añadido. Así que confiemos en la palabra. Su confianza estaba pues en buscar cada día la continua presencia de Dios en oración. Y yo quisiera preguntarte en esta mañana preguntas retóricas en las que pues pensemos y reflexionemos. ¿Ha sido su presencia tu deleite? O sea, ¿es también tu oración? Está una cosa de la mano de Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Yo no sé, pero a algunos quizás se les haga pesado poder venir a la iglesia, pero no tiene por qué ser así. Tenemos que buscar esa presencia, buscar ese deleite como David. ¿Cuál es tu mayor deseo? El de David era estar en la casa de Jehová todos los días de su vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Por eso, pues, para salir victoriosos en las pruebas, tienes que creerle a Dios y a sus promesas. Si le creemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos, lo esencial, no lo que nos gustaría. A lo mejor podemos decir: no, es que a mí me gustaría tal cosa, pero tendremos todo lo que necesitamos, seguramente. Juan 11:40 dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar en esto. Y también, para ser victorioso en las pruebas, tienes que vivir por fe. Al que no vea la lluvia, ten la seguridad que Dios va a enviar la lluvia
como el caso de ahí en la escritura, que había 3 años y medio que no había llovido, pero empezó a llover. Dios envió la lluvia. Aunque no veas la provisión, busca las vasijas, y pide aún más prestadas, porque Dios las va a llenar. Tenemos que aprender a confiar. Muchas cosas maravillosas que pasan en la escritura, muchas frases trascendentales. Levántate y anda, o sea, como con Lázaro, ¿verdad? Remueva la piedra, echen sal sobre las aguas envenenadas. Y Dios tiene cosas grandes y maravillosas, como dice la escritura. Ahí dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Aunque a veces nos parecen irracionales las cosas, pero Dios tiene fórmulas divinas para responder ante las necesidades y para darnos la protección en las crisis humanas. Lo que el Omnipotente realiza está más allá de lo acostumbrado, más allá de lo normal. En conclusión, al enfrentar como creyentes nuestras batallas, recordemos que Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros como poderoso gigante, como dice Sofonías. Toda la adversidad entonces será una oportunidad para probar nuestra fe y para probar nuestra confianza en Él. No estamos solos arriba del río. Las mismas aflicciones se cumplen en nuestros hermanos en todo el mundo. Te dejo las últimas palabras del Salmo 27. Repitamos juntos Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque es viva y eficaz, y nos consuela, y nos trae paz, y nos trae esperanza. Señor, gracias que podamos aprender a guardar en ti, que no nos adelantemos, que no nos apresuremos, Señor, y que nos esforcemos. Gracias, oh Padre, que podamos vivir y pasar tiempo contigo en oración, buscando tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice este mensaje, y que cada uno dé su propia respuesta a él. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén.